Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Gloria al Señor, qué bendición. Vamos a continuar el día de hoy con lo que es, vamos a concluir con la carta de lo que es de Filemón. Filemón es una carta increíble, la verdad que nos está edificando, nos está fortaleciendo. El hermano Julio hizo un buen trabajo con la introducción. Pues ahora me toca a mí concluirla. No sé por qué, pero ya no miro. Va a necesitar de lentes muy pronto. Así que, aleluya. Todavía creo en milagros. Todavía creo en milagros. Aleluya. Necesito una de LED grandota. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, para comenzar, en realidad el hermano Julio nos explicó una diferencia que aprendí muy bien acerca de lo que es aprender a diferenciar una carta personal a una carta congregacional. Y eso me gustó mucho porque Pablo se presentó como prisionero de Cristo en la carta de Filemón, una carta personal, y él se presenta como prisionero porque en ese momento, pues claro, está preso. Y aparte de eso, cuando él se presentó a los hermanos de Colosas, él se presenta como apóstol. Hubo una pequeña diferencia ahí, pero un dato importante que encontré fue que el apóstol Pablo estuvo preso 2 años bajo arresto domiciliario, y me gustó esto. ¿Sabe por qué? Porque en realidad él ahí podía recibir visitas 2 años, pero luego dice en Hechos 28, dice al 30, dice que en el segundo encarcelamiento estuvo 4 años, y en eso durante 4 años, claro que él estaba en lugares como casas donde tenía permitido que los hermanos lo vinieran a visitar, y lo bonito fue que la palabra no se pudo detener. Pablo había sido llamado a capacitar a los santos, a ejercer el don, a ejercer lo que Dios le había dado. Pues claro, ya había hecho viajes, pero en esta ocasión, entonces, en un total, podemos decir que 2 más 4, estuvo 6 años en cárcel. Pero lo que me gusta es que estuvieron 6 años, él estuvo en cárcel, pero no estuvo perdiendo el tiempo. No estuvo en Facebook. No estuvo llorando tampoco. Estuvo en realidad aprovechando el tiempo. Y a eso es lo que pienso que es importante aprender eso, porque a eso nos ha llamado Dios a nosotros, a que en realidad nosotros sepamos aprovechar el tiempo. Es muy importante. Así que pasando acerca de eso, me gustaría brevemente ver el inicio, porque es una carta muy, muy breve, y que juntos la miremos. Filemón 1:1 dice de esta manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Oiga, qué interesante eso, hermano. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Qué breve saludo dio el apóstol, y hace un breve mencionando nombres allí. Algo que me gusta ahí, que el apóstol Pablo elogia a personas que han estado con él en el proceso, y los llama como colaboradores. Mire, esto es bien importante, hermano. Colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Es alguien que trabaja junto con otros para un propósito. Mire qué interesante esto. Todos nosotros aquí somos colaboradores. ¿Para qué? Para un propósito. Y mire qué interesante es esto. Dice, para un propósito común, de forma desinteresada. No había un interés en dinero, no había un interés en ganancias para él. Y al mismo tiempo es un colaborador comprometido. Interesante ver esos datos. ¿Por qué? Me gustó porque salen allí. Y al mismo tiempo dice compañero de milicia. Ahora, en esa referencia, compañero de milicia conecta con lo que es un colaborador en la fe, que lucha en el mismo ejército espiritual de Dios, enfrentando enemigos. Y esto me gustó:
enemigos visibles e invisibles. Pablo ya tenía enemigos, ¿sí o no? Entonces, para Pablo, esto era una tarea increíble. ¿Por qué? Porque él, en realidad, podemos ver que sí tenía enemigos visibles, pero también tenía enemigos invisibles. El enemigo invisible, ¿quién era? Satanás, que quería imponerse pero algo que me gusta de esto, hermanos, ¿sabe por qué? A Pablo no lo detuvo que hubieran enemigos visibles o invisibles. ¿Sabe por qué? Porque él había tenido un encuentro con Jesucristo. Él no estaba preocupado por el hermano o la hermana, ni que Satanás tampoco le saliera al encuentro, no. Él había tenido una experiencia y él sabía quién era Dios en su vida. Qué hermoso es cuando nosotros, esto aprender hermoso, hermano, porque el apóstol nos deja grandes enseñanzas para nosotros que estamos caminando en fe, que al mismo tiempo somos colaboradores, somos compañeros de milicia, en la cual no debemos de tener miedo de hablar el evangelio de Jesucristo. Porque si usted tiene miedo a hablar el evangelio de Jesucristo, entonces pues es posiblemente que usted no ha nacido de nuevo. Y eso pues no me toca a mí, no me corresponde a mí juzgarlo, pero es personal. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo, hay señales en él en sí. Entonces es muy importante ver esto. Pero en base a esto, hermano, fíjese que muchos hombres sufren por sus propios pensamientos y deseos descontrolados que no ejercen el dominio propio o la templanza. Ahora, ¿por qué le digo esto? Pablo, como un ministro de Jesucristo, había aprendido a estar sujeto a la palabra y ejercer el dominio. Y esto es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Miraba yo, ¿por qué? Me miraba a mí mismo. Muchas veces nosotros sufrimos por nuestros propios pensamientos y deseos descontrolados que no ejercen el dominio propio o la templanza. Sí, la templanza significa, me gustó esto, el autocontrol, moderación y dominio propio. El dominio propio nos ayuda a controlar los propios deseos, pasiones, pensamientos y emociones. Ahora es hermoso, ¿sabe por qué? La templanza es considerada un fruto del Espíritu Santo que proporciona equilibrio. Oiga esta palabra, proporciona equilibrio. ¿Cuántos necesitan esto? Que proporciona equilibrio y permite vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. Y ahí es donde vemos al apóstol Pablo, donde en el lugar donde está puesto, está encarcelado, está alineado sus pensamientos bajo la voluntad de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Y esta carta es increíble, hermano, ¿sabe? Porque me llenaba de gozo ver cómo Pablo nada lo detuvo. Sí habían enemigos, como dijimos, pero en realidad él confiaba en Dios. Y nosotros debemos de confiar en Dios en este tiempo también. Aunque hayan enemigos, hermano, porque se van a levantar los enemigos. Son necesarios que se levanten. Pero sin embargo, el mensaje de Jesucristo nadie lo puede detener. Tiene un destino. En 2 de Timoteo 1:7 me gustó algo que dice, porque no nos ha dado Dios. Pablo mismo habla eso. Porque no nos ha dado Dios, y ustedes se lo saben de memoria, porque no nos ha dado Dios espíritu de... Dígalo sin miedo como hombre, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, escuche eso, de amor y de dominio propio. Lo dije por los que no vinieron y para que lo escuchen. Yo los amo en el nombre de Cristo Jesús siempre. Pero no vamos a decir nombres. Pero 2 de Timoteo 1:7 me gusta. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol, en sus palabras, podemos conocer los lenguajes. ¿Cómo le dice a Timoteo? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos necesitan dominio propio? Yo lo necesito. Yo lo necesito constantemente. Así que es increíble en esa breve introducción que hizo el apóstol. Luego miramos una vez más de lo que es del 4 al 7. Podemos ver el amor y la fe de Filemón. Brevemente, dice de esta manera: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Fíjate qué importante esta carta. Yo no sé, la pregunta, tal vez a lo mejor tú Julio, que diste esto y estudiaste más, ¿quién habrá leído esta carta? ¿Filemón? ¿O la leyó el otro que iba con él? Tíquico.
Yo no pude encontrar esa información. ¿Quién leyó esta carta? Pero estoy más que seguro que fue Tíquico quien se la leyó a Filemón. Pero como sea, de todas maneras, mire lo que le dice, versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Claro, el apóstol siempre estaba orando, estaba en la cárcel, pero no estaba perdiendo el tiempo. Versículo 5, porque oiga esto hermoso, cómo lo describe el liderazgo de este hombre, de Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, pero no solamente eso, escucha esto, y para con todos... Ayúdame por favor, con todos se manifestaba lo que él había experimentado en Cristo. Mire, dice 6, para que la participación de tu fe sea ¿qué? Eficaz. Eso lo explicó el hermano Julio, poderoso, no voy a entrar mucho ahí. En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oiga qué hermoso esto, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de ¿quién? ¿Qué trabajo estaba haciendo este hombre, hermano? Filemón, mire qué interesante. Tenía una iglesia, no sé de cuántos miembros, la verdad no dice ahí. Pero entonces esto indica que este hombre es un líder y que estaba haciendo un trabajo bueno para Dios. O sea que había tenido éxito ese tiempo que el apóstol Pablo, cuando le compartió la palabra a Filemón. ¿Sabe que esto es muy importante, hermano? ¿Sabe por qué? Me gustó algo en el versículo 5. Porque oigo de tu amor. Ay, qué rico se oye eso. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces la señal de un ministro transformado y regenerado por el Evangelio de Jesucristo tiene cosas, hermanos, que son visibles. Y cosas visibles. Y mire, en estas palabras me llevaba a pensar en esto, porque todo ministro tiene que tener señales, mostrar señales. Un buen líder, mire, tiene que mostrar buena conducta. Un buen líder tiene que mostrar carácter. Un buen líder tiene que mostrar el testimonio. Un buen líder tiene que mostrar compromiso. Cuando diga voy a ir, tiene que venir. No se tiene que ver esa silla vacía ahí, porque ya tienen nombre las sillas y no miro los nombres, pero no vamos a decir nombres el día de hoy. Y es más, algunos se quejan y dicen, oh, yo quiero venir a la mesa redonda porque ahí sí dan palabras fuertes. Y dicen, no quiero venir tal día porque dice que la palabra está muy débil. Dice, pero yo quiero venir, pero no lo miro. Entonces, un buen líder tiene compromiso. Un buen líder es un modelo de fe. Aleluya. Un modelo de fe. Esto es Filemón, hermanos. Mire, Filemón está lleno de una buena conducta, está lleno de carácter, está lleno de buen testimonio, está lleno de buen compromiso y es un modelo de fe a la congregación. Esto es rico, ¿ah? Hermoso ver. De esto a mí me gusta, hermano, llenarme. De este tipo de conductas buenas. Así que, y yendo brevemente, porque estamos de fiesta, nos vamos a comer todo ese banquete que vino aquí el día de hoy. Vamos a continuar de lo que es de Filemón 1:8 al 22. Pablo intercede por Onésimo. Y creo que este es el punto más central de esta carta. Después de todo lo que ha explicado el apóstol Pablo, breve descripción de lo que es el hermano Filemón. Y lo que hace Pablo en esta carta es que Pablo le va a pedir un favor para el hermano Onésimo. Mire qué interesante. Y nosotros ya lo que explicó el hermano acerca de Onésimo, que Onésimo era ¿quién? Un esclavo. Un esclavo, y que se le había perdido al hermano Filemón, pero por cosas del destino, dicen que pura casualidad, fue a caer preso allá con Pablo, o sea, con nadie. Y Pablo se lo gana para Cristo. Mire qué interesante eso. Entonces, así que vamos a leer para más o menos entender y luego explicamos para avanzar. Versículo 8, continúa la carta, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, el apóstol hablando, expresándose, para mandarte
lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Qué tremendo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es, dígalo como hombre por favor, nos es útil, Dios mío. 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Oiga, qué hermoso eso. Ay, qué tremendo desafío para el hermano Filemón, ¿ah? Pero como ya vimos que anteriormente las palabras que está describiendo del hermano Filemón, que es un buen líder, es un hombre que tiene carácter, entiende de compromiso, un hombre que o sea, tiene fe. O sea, yo estoy seguro que lo perdonó al hermano. No dice ahí, pero vamos a seguir en el versículo 13. Le dice el apóstol, yo quisiera retenerle conmigo. Oiga, qué hermoso. Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Wow. 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese, ¿cómo dice? Como de necesidad. Oiga, qué interesantes palabras. Sino que voluntario. Qué hermoso eso. 15. Porque quizá para esto se apartó de ti. Aleluya, Dios mío. Por algún tiempo. Claro que sí. Había propósito en él, como así para nosotros. Para que le recibieses para siempre. Oiga, qué interesante esta carta. 16. No ya como esclavo. Oiga, qué tremendo es esto. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, el beneficio que iba a haber afuera, ¿eh? Interesante, tanto en la carne como en el Señor. 17. Así que, si me tienes por compañero, wow. Así que si me tienes por compañero, wow, recíbele como a mí mismo. Me voy a detener allí. Hermano, si Pablo hubiera llegado donde el hermano Filemón, ¿qué era lo que hubiera sucedido? Fiestonón, ¿sí o no? Con banda y mariachi. El mariachi nos quedó mal hoy, pero no pasa nada. Con banda y mariachi. Con banda y mariachi, hermano, lo hubiera recibido. Y le hubieran, y yo estoy más que seguro que hubieran mandado a traer el cordero. Hubieran mandado a traer de lo mejor para Pablo. Pero quien le está mandando en esta ocasión, ¿quién es? Ay, Dios mío. Es posiblemente que le robó ese hombre, no se sabe. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 17 una vez más. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó, oiga, o te debe, ponlo a mi cuenta. 19. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Dios mío, qué hermoso. Ese es un líder. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Uy, esas palabras tan fuertes, brother. Uy, esas palabras ya están comprometidas. Versículo 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. 21. Te he escrito, confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más, wow, de lo que te digo. 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concebido. Él tenía un buen deseo, ¿verdad? Que no se dio. Pero él ya suplicó y ya pidió por alguien más.
Y esto es interesante, hermano, viendo todo esto, porque el propósito de esta carta, aunque vimos que es un favor que le está pidiendo el apóstol Pablo, me gusta porque las palabras del apóstol hacia Filemón están llenas de mucha honra. Ay, Dios mío. Y es hermoso, hermano, entender nosotros, porque muchas veces en este lenguaje que el Pablo ocupó hacia Filemón, están pesadas, pero lo está honrando, hermano. Uno puede decir, no, pues lo está como diciendo, tú me debes a mí. No, pero lo está honrando desde el inicio que empezamos a leer la carta, donde habla del amor de Filemón. Y cuando llega a este punto, lo está honrando. Y sabe que es interesante, honrar, el poder de honrar, es reconocer el valor, la dignidad y la autoridad en las personas. Pablo humildemente le está hablando a este hombre. Es un apóstol, y como apóstol le puede, yo te lo ordeno. Pero le está hablando con una humildad, y es interesante porque el poder de la honra es reconocer el valor, la dignidad y la autoridad de las personas. Este principio implica demostración de respeto. Oiga, es que así le está hablando Pablo a él, con respeto. Y estima a través de acciones como la obediencia y la admiración. Pablo lo admiraba a él, pero aparte de la admiración que Filemón tenía del apóstol, Filemón tenía que entender quién era este hombre en Cristo. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Ahora, mira, interesante. ¿Usted cree que es posible? ¿Cómo nosotros podemos practicar la honra? Me gustó esto porque Pablo utiliza unas palabras para honrar a este hombre, para elogiarlo. Pero me gustó también nosotros, ¿cómo podemos nosotros practicar la honra? Número uno, tenemos que honrar a Dios, ¿sí o no? ¿Y cómo honramos a Dios? Número uno, obedeciéndole, adorándole con nuestras acciones. Por eso le decía yo que nuestras acciones, nuestra forma de hablar o de actuar es bien interesante, porque hay hermanos a veces que se olvidan que cuando nuestras acciones, muchas veces aquí juntos, todo lo que hacemos es para honrar a Dios. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos o hablamos. Entonces es importante esto, ¿sabe? También honrar a los padres es muy importante. Para los que lo tienen vivo, hermano, honre a sus padres. ¿Cómo les vamos a hablar a los padres? Con amor, con bien. Y cuando tenga de vez en cuando, suéltele uno de a 100. No, yo sé que no iba a haber, no iba a haber. No, lo que pasa es que se convirtió él por la cartera, ¿no? Suéltele uno de a 100. Nuestros padres, fíjense que nuestros padres, hablando entre paréntesis, nuestros padres son bien interesantes. Yo solo tengo a mi madre y le digo, madre, discúlpeme que no le pude hablar. Dice, ¿sabes qué? No quiero dinero de ti, solo háblame. A mí eso me quebrantó, hermano. Dice, no te preocupes por dinero, dice. Yo sé que Dios va a proveer para el pan de cada día, pero aunque sea, quiero saber cómo estás tú. Y yo digo, wow, qué interesante, ¿verdad? Pero sin embargo, esa no es una excusa, porque yo tengo que aprender a honrar a mi madre. Y para los que son cristianos y que leen Biblia, sabe que honrar, dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Algunos sabían eso. Es un mandamiento con promesa, o sea, no te hagas los mariachis, honra a tus padres. No te olvides de ellos, ayúdalos. Efesios 6:3 dice, para que te vaya bien. Luego se andan quejando que no les alcanza para la comida, no les alcanza para... y que seas de larga vida sobre la tierra. A algunos se les acorta el tiempo porque son muy tacaños. No vamos a decir nombres porque no vinieron. Hermano, es hermoso aprender a honrar. Y más que todo, honrar también, tenemos que honrar a las autoridades. Dios mío, honrar a las autoridades. ¿Cómo? Mostrando respeto a los líderes, a los pastores, a los maestros. Y no solo ahí, sino que a los jefes. Fáltale respeto a su jefe, mañana está sin trabajo. Y después está pidiendo aquí oración, que oremos porque quiere trabajo. Y cuando le llega el trabajo, le falta el respeto al jefe, le grita y no quiere barrer. Entonces no lo entiendo. Como pastores nos vamos a volver locos. También hay que honrar a las personas. Y esto es hermoso, hermano. Hay que saber reconocer la carrera, la fe, el sacrificio y el trabajo de todos. Qué bonito es honrarnos, ¿verdad?
reconocer las habilidades de cada uno de nosotros. Yo no tengo la misma habilidad que el hermano aquí, el hermano allá, para no decir nombres, ni aquí con el hermano. El hermano, A los que vinieron. no más para los que vinieron, los que se van a comer ese banquete que está ahí. Es aleluya. Así que, hermano, aprendámonos a honrar. Pablo supo honrar a este hombre. Y el último, honrar el propio valor. O sea, aprender a honrarse a uno mismo. Este le va a doler, porque este me dolió a mí. ¿Cómo es eso? Honrar el propio valor. ¿Qué es eso? Es ser honesto. Fíjese bien, ser sincero, manteniendo la integridad personal y credibilidad. ¿Va que cuesta esto? Cuesta ser honesto, cuesta ser sincero, cuesta mantener la integridad, ser íntegro aquí y ser íntegro allá. Que mi credibilidad, hermano, no esté por el piso, sino que mi credibilidad esté bien y hablen bien de mí. Así como descubrimos esas cualidades que estamos viendo del hermano, ¿verdad? ¿Cuáles eran las cualidades? La conducta, el carácter, el testimonio, el compromiso, un modelo de fe. Ah, Dios mío. Que digan, no, ese hermano, Dios mío, wow. Ese hombre es increíble. Wow, tengo un montón de hojas para el día de hoy, no sé cómo hacerle, hermano. Vamos a saltar una. Me gusta algo de Onésimo, hermanos, porque Pablo lo describe ahí y él dice, yo quisiera que se quedara conmigo. Entonces hay una señal que este hombre, que no por casualidad llegó ahí, sino que Dios se lo mandó ahí. Dios se lo mandó ahí. Dios se lo mandó ahí, ¿con qué? Con un propósito, tanto para moldear la vida, ¿de quién? De Onésimo, y al mismo tiempo para también mandarle un mensaje ¿a quién? A Filemón. Sigue creciendo Filemón, sigue aumentando esa fe, sigue haciendo un buen trabajo en tu iglesia, pero luego más tarde le va a llegar una prueba. Ay, ay, ay. Porque a todos nos gusta bien cuando todo va bien, pero cuando llega la prueba. Pero mire, ¿qué aprendemos de Onésimo? Onésimo nos enseña, hermanos, que nuestro valor no está determinado por nuestro pasado, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros cuando confiamos en el Evangelio de Jesucristo, que transforma y regenera a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Onésimo se ganó el respeto de Pablo. Oh, Dios mío, si alguien entendiera esto. Onésimo se ganó el respeto de Pablo. No más digo, porque se me está distrayendo. Onésimo se ganó el respeto de Pablo. Onésimo se ganó el respeto de Pablo. Onésimo se ganó el respeto de Pablo, hermano. Voy a profetizar esta noche y más vale que usted se agarre, porque esta vez nos vamos a ir con todo. Onésimo se ganó el respeto de Pablo. Hermano, no es quien yo soy aquí en este lugar, hermano. Es Cristo quien es en mí. Y Cristo en ustedes. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, a respetarnos, amarnos. Pero este hombre se ganó el respeto de Pablo. Y Pablo con autoridad, hermano, con esa autoridad apostólica, pero humilde, no le falta el respeto a Filemón, pero le dijo su verdad. Ahora es interesante ver esto, hermano. ¿Sabe por qué? Filemón entendía la función del Evangelio en su vida misma. Y también para los demás la importancia de la reconciliación y el perdón y la unidad en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Ahora esto es muy importante, hermanos, porque si alguien dice que es de Cristo, tiene que aprender a perdonar. Si tú no perdonas a tu hermano, no me digas que tú eres cristiano. Te falta algo. Porque si Dios te perdonó a ti, con tus pecados y tu pasado y todas tus mentiras y todo aquello sucio que traías, ahora ¿quién somos nosotros para no perdonar a otros? En Colosenses lo decía.
Así como Cristo os perdonó, ustedes también deben perdonar a sus hermanos. Dios mío. Si pues habéis resucitado con Cristo. Entonces, ahora es interesante ver esto, hermano. ¿Sabe por qué? Filemón estaba haciendo un buen trabajo. Pero Dios le mandó una prueba. Y salió. ¿Cómo salió? ¿Cree que pasó el test? Claro que sí. Porque al inicio lo describe. Pablo lo está escribiendo. O sea que Pablo tenía una comunicación con Filemón constante. Es interesante, hermanos. Este es un hombre increíble, Filemón. Filemón tenía que entender qué es el reconcilio. Él tenía que entender qué es el perdón. Era un hombre de fe. Era un modelo de fe. Era un rico, hermanos. Eso es interesante. Este hermano Filemón era rico. Y de tan rico que era que tenía servidores. O sea, estaba haciendo un buen trabajo en su ciudad. Pero me gusta todos los detallitos que vino dando el apóstol Pablo diciendo, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. O sea que hubo una transformación en Filemón. Estaba haciendo un buen trabajo. Es interesante eso. Hermano, miraba, se nos va acabando el tiempo, miraba. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos, hermano, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, que es el perdón, la salvación, la reconciliación y mucho más. En Romanos 5:10 dice de esta manera el apóstol, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire qué hermosas palabras. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Oiga qué hermoso esto. En Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Con quién? Con Dios Padre. A través de Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, oiga qué hermoso eso, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué interesante eso. Imagínese usted queriendo hablar de Cristo y del perdón de los pecados, la vida eterna, pero si usted anda con un rencor con alguien, no ha perdonado, no conoce el perdón de Dios, ni tan solo conoce qué es el reconcilio. No, ahí no opera así el evangelio. Por eso es importante ver la vida de Filemón. En 2 Corintios 5:20 continúa diciendo, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero es importante que el que va a hablar de reconcilio, el que va a hablar de perdón, primeramente sepa qué es el perdón y qué es el reconcilio, que tenga que conocer qué es el amor de Dios, porque si no conoce el amor de Dios, lo va a agarrar Satanás y lo va a desnudar todo. Y le va a decir, así como le dijo aquel demonio a Pablo. ¿Ya? ¿Cómo le dijo? El hermano me lo dijo una vez. ¿Cómo le dijo? A Pablo conozco. No, a Jesús conozco. A Jesús conozco, gracias. Y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Pero a ti no te conozco. Ay, 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 papá. ¿Por qué? Porque no conoces el perdón, no conoces el amor de Dios, porque no conoces qué es el reconcilio. Pero quieres hablar de Cristo. Entonces es interesante ver, estas palabras que dice el apóstol en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21 continúa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué rico caminar justificado a través de Jesucristo.
Caminas tranquilo y sin miedo. Porque estás justificado. ¿Por qué? Porque entiendes que has sido perdonado. Has sido ¿qué? Lavado con la sangre del Cordero de Dios. Ahora eres un hijo de Dios y caminas con autoridad y no tienes miedo. ¿Aguanta un versículo más? Lucha. Gracias, Espíritu Santo. Colosenses 1:20, y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Oiga, qué hermoso el sacrificio de Cristo. Si alguien no reconoce que es el sacrificio de Cristo, no me vengas a hablar que tú quieres hablar de perdón, quieres hablar de reconcilio, quieres hablar del amor de Dios. Es interesante, hermano, esto lleva un compromiso, el Evangelio de Jesucristo. Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Oiga, qué hermoso. 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esto era lo que conocía el hermano Filemón y el hermano Onésimo y el hermano Timoteo y el hermano Lucas, la hermana Apia y ¿quiénes más de los que salieron ahí? Pafras, Dios mío, Arquipo, Filemón, Marcos, aleluya. Y nosotros también a través de Cristo Jesús. Qué hermoso, la palabra del Señor. Creo que lo más hermoso en nuestra vida es haber tenido ese encuentro con Cristo. Y que nos haya perdonado, nos haya amado, nos haya reconciliado. Entender ese sacrificio. Y ahora nosotros los que hemos sido perdonados, amados, restaurados, liberados, podamos nosotros a otros darle seguimiento de la misma manera y enseñarles qué es el Evangelio de Cristo Jesús. Me gusta ese versículo que estoy tratando de memorizarlo, segunda de Corintios 5:17, de manera si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo hecho nuevo. Es entender el perdón, hermano. Cuando tú entiendes el perdón, tú entiendes el amor, entiendes que Cristo nos ha reconciliado con Dios Padre a través del sacrificio de Cristo. O sea, tú tienes material para repartir. Y asistes a tus clases. No te ausentas cuando tienes que estar presente en la casa de Dios. Pero te la quieres llevar de andar dando palabra, de andar hablando del perdón, del reconcilio, del amor, del sacrificio de Cristo, pero ni conoces qué es el compromiso en la casa de Dios. Ni mucho menos conoces qué es el carácter. Por eso me gustó esta parte, hermano, y yo estoy comprometido con eso. La señal de un ministro transformado y regenerado por el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con su conducta, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con el testimonio, con el compromiso y un modelo de fe. Resumido. Dios mío, pero quiere hablar de Cristo. Quiere hablar del Espíritu Santo, dice, que regenera. Pero no muestras ni una señal. Dice que estás apasionado de la palabra. ¿Y dónde estás? No te veo. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel, hermanos. Pero Dios es fiel. Y sigue obrando. Y el Evangelio de Jesucristo no se detiene, hermanos. No se detiene por una persona holgazán que va a estar en la casa. Dios mío. Perezosa. Dios mío. Filemón era un hombre de fe. Filemón era un hombre de fe. Filemón era un hombre de fe. Dios es bueno. Dios es bueno.
Dios es bueno. Así que nos vamos a quedar con las palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué rica es la palabra, pero tenemos que vivirla. 3 cosas que me enseñaron al inicio cuando llegué a la congregación fue: una cosa es leer, otra cosa es entender y otra cosa es aplicarse la palabra. Y cuando el verdadero cristiano está ya en línea y listo para hablar de Cristo, entonces tiene que hacer leer, entender y aplicarse la palabra. Porque si no se aplica la palabra, entonces no me hable de amor, no me hable de reconcilio y no me hable del perdón. Y se acabó. Tiene que creer, tiene que manifestar señales de un denuedo de la palabra. La palabra tiene poder, hermanos. La palabra tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder. Tan solo una persona le cree a Dios, está listo para transformarlo. Es increíble, hermanos. Pero si caminamos nosotros así como ahora sí, mañana no, eso no es carácter. Eso no es carácter, hermanos. Así que es interesante. En esta carta la concluimos. En el versículo 23 concluye Pablo diciendo: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. 24, mire que estaba ahí: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y el apóstol dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué hermoso cierre, hermanos. Honró a todos, elogió al hermano Filemón, habla de este hermano de la transformación que tuvo en la cárcel. Eso es poderoso, hermano. El hermano Onésimo, tremendo ejemplo. Y aquí hay mucho más que hablar, porque de aquí, el día de hoy, si le damos un espacio, hermano Ángel, no nos va a acabar. Si nos habla del perdón. Porque solo hablar del perdón, hermano, salen varios mensajes solo del perdón, hermano. Es increíble. El hermano Rigo, el hermano Julio, y luego los que se están ya listando por ahí, que ya lo veo que tienen una espada blanca. Yo creo que va a haber hermano, damos gloria a Dios por estos hermosos tiempos que hemos estado teniendo. Y yo los dejo, hermanos, honrémonos unos a otros. Honrar es reconocer el valor, la dignidad y la autoridad de las personas. Este principio implica demostración de respeto y estima a través de acciones como la obediencia y la admiración. Somos hermanos en Cristo Jesús. Donde quiera que vayamos, hermanos, somos luz. Somos sal en este mundo. Y llevamos un compromiso de hablar del Evangelio de Jesucristo para que Él ayude a otros. Y si el Evangelio llega a alguien que cree, hermanos, ahí puede haber otro Onésimo que está listo para mandarlo equipado con la palabra. Oramos.